Hola, bienvenidos a esta sesión en la que vamos a tratar de identificar cuándo una documentación de precios de transferencia es de calidad. ¿Por qué hemos pensado que la documentación de precios de transferencia y su utilidad merecen una sesión como esta? Bueno, pues porque normalmente esta documentación se encarga un tercero y lo que puede ocurrir en multitud de ocasiones es que la persona que lo recibe piensa que esta documentación es un papel que tiene que tener en sus archivos por si acaso viene la inspección tributaria y no se cuestiona si es útil o no es útil porque se lo ha entregado el grupo o se lo ha entregado una firma que supuestamente tiene competencia. Esta actitud es totalmente comprensible. Sin embargo, una documentación de precios de transferencia que no está bien realizada puede suponer más bien un riesgo que una oportunidad. La documentación de precios de transferencia normalmente está formada por un master file, que es la información del grupo, un local file, que es la información de la compañía y de las transacciones vinculadas que ha realizado, y recientemente forma también parte de la documentación la información país por país. No vamos a hablar aquí de la información país por país porque este documento realmente lo que trata es de reflejar dónde se están pagando impuestos en el grupo y dónde se están generando resultados positivos y negativos en los países en los que opera el grupo en concreto. Bueno, esto no es documentación de precios de transferencia tradicional, no trata de explicar las operaciones vinculadas y por lo tanto no nos vamos a referir a ella aquí. Existen fundamentalmente dos sistemas para atribuir los beneficios a cada parte de una empresa. Estamos hablando del principio de valor de mercado y de la asignación formularia. La asignación formularia consiste en atribuir a cada parte de la empresa el beneficio que le corresponde sobre la base de fórmulas prefijadas, mientras que el principio de valor de mercado se basa en atribuir a cada parte de la empresa el beneficio que le correspondería de haber sido una parte independiente. Este principio cada vez está más enraizado en el sistema fiscal internacional. El principio de valor de mercado parte de una ficción que es difícilmente demostrable en la realidad, que es que se puede reproducir el comportamiento que tendrían partes vinculadas de haber sido partes independientes. Para poder justificar esto, el principio de valor de mercado acude al concepto de comparabilidad. Este concepto lo que indica es que se puede reproducir ese comportamiento que habrían debido tener las partes vinculadas porque existe en la realidad, porque se pueden encontrar partes independientes que actúan de esa manera. Las multinacionales integran sus cadenas de valor porque esa es la manera más eficiente de actuar, con lo cual esas partes independientes presuntamente comparables son inexistentes o muy difíciles de encontrar. Si esa comparabilidad solamente existe en la mayoría de los casos en teoría, el determinar cómo deben ser las operaciones vinculadas termina siendo un ejercicio cargado de subjetividad. Además, la propia metodología de precios de transferencia permite que se llegue a resultados que se consideran valor de mercado que pueden ser ampliamente divergentes. Por poner un ejemplo, se puede considerar que un rango entre el 1,5% y del 7% en los beneficios operativos netos de una compañía respecto de sus ventas se puede considerar de mercado. Y el contribuyente puede justificar o tratar de justificar que el que le corresponde por ser de mercado es el 1,5%. Y la administración, de una forma también igualmente válida, puede tratar de justificar que el que corresponde es el del 7%. Lo que ocurre es que la diferencia entre uno y otro es nada menos que del 466%, lo cual implica que hay una diferencia del 466% entre lo que considera que debe pagar el contribuyente y lo que considera la administración que debe pagar este mismo contribuyente. La litigiosidad está servida. Para reducir esta litigiosidad natural que se deriva de la aplicación del principio de valor de mercado, lo mejor es contar con una documentación de precios de transferencia de calidad. La documentación de precios de transferencia es el punto de partida en cualquier inspección que se centre en las operaciones vinculadas. Es, al mismo tiempo, la oportunidad que tiene el contribuyente de presentar los datos, los hechos y las cifras de la manera más favorable para sus intereses y el riesgo de haber presentado explicaciones incompletas o incorrectas que perjudiquen sus intereses. Si nos centramos en la normativa de precios de transferencia de Centroamérica, podemos decir que todos los países de la región han adoptado ya reglas de precios de transferencia y requisitos de documentación. Sus requisitos de documentación están en línea con los que recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Es la organización que fija los estándares en esta materia. Además, en Centroamérica, en la mayoría de los países se prevén multas que pueden ser muy cuantiosas si no se dispone de documentación completa.
Pero, ¿qué es realmente la documentación de precios de transferencia? Bueno, con carácter previo tenemos que decir que hay un concepto más amplio de documentación de precios de transferencia que el puro informe en el que se documentan estas operaciones y se dice que se han realizado por su valor de mercado. La documentación de precios de transferencia en este sentido amplio incluye el diseño de la política de precios de transferencia, que tiene que haberse realizado con carácter previo, los contratos celebrados entre las partes vinculadas, la evidencia de que estos contratos se han ejecutado en sus propios términos y, por último, la documentación formal de precios de transferencia, que es de lo que estamos hablando en esta sesión. El problema de no contar con documentación de precios de transferencia en este sentido amplio es que cada vez que la inspección trate de profundizar en algún aspecto del documento formal de precios de transferencia, resulta que no va a haber una explicación coherente o evidencia de lo que afirma el documento, o ambas cosas a la vez. En cualquier caso, tanto si se ha seguido este enfoque amplio como si no se ha seguido, la documentación formal de precios de transferencia es la pieza fundamental de cualquier inspección, porque es el documento que va a servir de base a la inspección tributaria para hacer su comprobación. La documentación formal de precios de transferencia, en el sentido tradicional del término, es decir, excluyendo el informe país por país, está formada, como decíamos antes, por el Master File y por el Local File. El Master File es una visión general del grupo. Lo que hace es describir sus actividades, cómo se organiza, en qué países está presente, cuál es su cadena de valor, centrada sobre todo en el papel que juegan los intangibles, y cuál es su posición financiera y fiscal. Por su parte, el Local File se centra en describir a la empresa vinculada que está siendo analizada, en describir también las operaciones vinculadas que ha realizado y en probar que éstas se han realizado por su valor de mercado. Típicamente, un Master File y un Local File tendrán estos apartados. En cuanto a las pautas para ser capaces de identificar una documentación de precios de transferencia de calidad, está claro que si se ha seguido el enfoque amplio de documentación del que hablábamos antes, es decir, ha habido un plan para establecer la política de precios de transferencia y poder documentarla, la documentación será de calidad si ha cumplido los objetivos del plan. Pero puede ocurrir que no exista tal plan y aún así es necesario contar con documentación de precios de transferencia, documentación formal de precios de transferencia, o bien que la filial a la que pertenecemos es de baja prioridad para el grupo y por lo tanto se ha suministrado simplemente una documentación. Aún así, sigue siendo necesario que esa documentación sea revisada por un experto y se asegure de que cumple sus objetivos. ¿Y cuál es el objetivo de la documentación formal de precios de transferencia? En realidad es muy sencillo. Toda la documentación tiene que estar encaminada a probar el resultado de la empresa y que no se ha visto afectado por las operaciones vinculadas. Veamos ahora algunos ejemplos de cómo se cumple de verdad este objetivo. La documentación formal de precios de transferencia tiene que contar un relato coherente. Tiene que explicar cuál es el negocio del grupo, cuál es su posición en el mercado, cuál es la cadena de valor, cómo funciona cada una de las partes dentro del conjunto, por qué funcionan de esa manera, cuál es la contribución de la empresa que se está analizando en esa cadena de valor y explicar su resultado. Tiene que llegar a conclusiones lógicas. Por ejemplo, si la empresa tiene pérdidas, está claro que el relato tiene que ir enfocado a justificar esas pérdidas. Una manera muy sencilla de identificar una documentación que no cumple sus objetivos es darnos cuenta de que no es más que una sucesión de cifras y de datos y que no tienen ninguna conexión, que no nos ayudan realmente a comprender cuál es la realidad de la empresa y por qué ha llegado a esos resultados. De hecho, si no encontramos una conexión clara entre el análisis económico y toda la descripción previa, normalmente lo que ocurre es que la documentación no es apropiada, porque es incoherente. Es más, en la mayoría de los casos, el análisis económico es menos importante que la descripción de todo el grupo, de la compañía y de las operaciones vinculadas. Un ejemplo de esto puede ser un master file en el que se describa un grupo que cuenta una historia de éxito, crecimiento en las ventas, expansión, márgenes altos, campañas de publicidad, éxito. Y sin embargo, cuando nos detenemos en la compañía local, esta tiene pérdidas. Y lo único que se hace es justificar que la compañía tiene unos resultados
que están dentro del rango de márgenes netos y que por tanto sus operaciones vinculadas son de mercado. Es muy difícil aceptar que esta historia es coherente y por lo tanto genera un riesgo. Está claro que una documentación así no podía cumplir sus objetivos, así que ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues lo que hicimos fue investigar. Le pedimos más información a la compañía y descubrimos que su situación en Europa no era tan boyante como en el resto del mundo. Aquí había una situación diferenciada, que era que estaban viendo la competencia de productos con origen en China, que eran mucho más baratos, de peor calidad, pero también mucho más baratos, que estaban marcando una tendencia de los precios hacia abajo. Además resulta que en España se daba una situación particular, que es que había un fraude generalizado y organizado en torno al impuesto sobre el valor agregado. El fraude consistía en que los determinados operadores adquirían la mercancía sin IVA mediante el mecanismo de adquisición intracomunitaria de bienes, que es algo que no viene al caso a explicar, pero bueno, que permite la adquisición sin IVA, y después lo revendían en el mercado sin ingresar el IVA en el tesoro público. Lo que ocurría en este caso es que se quedaban con el IVA y eso les permitía poner precios mucho más bajos al producto. Y esto también estaba llevando los precios en general hacia abajo. Pues conocida esta situación, lo que hicimos fue modificar el master file para reflejarla y cambiar el mensaje. Es decir, que mientras en el resto del mundo la situación era boyante, en Europa no era tanto, y que además había una situación específica en España que marcaba una tendencia a la baja de los precios y que también reducía la rentabilidad. Además, cuando hicimos el análisis, incorporamos también al local file un análisis específico en relación con las ventas. Lo que hicimos fue comparar las ventas de las referencias de un año con las de las mismas referencias del año anterior y ver qué tendencia seguía. Y vimos que prácticamente en el 80% de los casos las referencias se vendían por un valor inferior, con lo cual creamos un local file y un master file más alineados y que justificaban de manera mucho más solvente las pérdidas que había obtenido la compañía. Otro ejemplo de la importancia de un master file coherente, bien alineado con el resto del documento, está en la descripción de los intangibles. Esta descripción es francamente relevante porque las autoridades fiscales le prestan muchísima atención, porque afecta de manera muy significativa a cómo se distribuye el valor dentro de la empresa. Si, por ejemplo, si estamos describiendo en el capítulo dedicado a los intangibles que la generación de la tecnología la realizan las entidades que también hacen la fabricación, es muy difícil justificar luego que tiene que haber un royalty de cesión de tecnología al resto de las partes de la empresa. Por poner un ejemplo, nos encontramos con el caso de una empresa que hacía diseño de ingeniería y que tenía un royalty por cesión de uso de tecnología al resto de sus filiales. Esta tecnología la había creado la matriz y la cedía a sus filiales para que pudiesen diseñar ingeniería de una manera exitosa. Era un conocimiento secreto no patentado. Pero resulta que al mismo tiempo indicaban que tenían prestaciones de servicios por importe muy significativo, servicios de diseño y de ingeniería, a sus filiales. Esto es totalmente incompatible. No se puede ceder la tecnología a una filial para que desarrolle por sí misma el negocio con los conocimientos que se le han cedido para que los explote por sí mismo, sin ayuda de nadie, y al mismo tiempo prestarle servicios de diseño y de ingeniería por un importe sustancial. Cuando nosotros descubrimos esta situación, la compañía se estaba planteando cuál era su política de precios de transferencia y la estaba plasmando también en su documentación formal de precios de transferencia. Y tuvimos la suerte de identificar esta incoherencia y poder resolverla en la propia documentación, creando un documento mucho más sólido a efectos de defensa frente a las autoridades fiscales. Si nos centramos en el local file, lo que ocurre en muchas ocasiones es que el análisis que se hace es totalmente rutinario y muchas veces incoherente. Lo que se hace en muchas ocasiones es simplemente se describe de una manera rutinaria, sin más, qué actividad tiene la empresa, qué productos vende. Se pasa sin más también al análisis económico y se dice que como la compañía tiene un margen neto que está dentro del rango de comparables, pues las operaciones vinculadas son de mercado.
pero realizar un buen análisis de las operaciones vinculadas y del perfil de la compañía es absolutamente necesario. Pongamos por caso un productor agrícola que vende su producción agrícola a una empresa vinculada. Si realizamos un análisis sin más de las operaciones vinculadas y del perfil de la compañía y no profundizamos, pues podemos ver en esta diapositiva que tendremos una distribución de funciones y una distribución del reparto de valor, por lo tanto también del precio de la mercancía estándar. Pero ¿qué ocurre si lo que han pactado las partes vinculadas es que el distribuidor mayorista se ocupa del transporte de la mercancía desde un momento muy temprano, es decir, recoge la mercancía en la granja, le da anticipos antes de tener la mercancía, le paga un precio fijo con independencia de la fluctuación del mercado y le compra absolutamente toda la producción para que no tenga que preocuparse de su comercialización. Entonces, ni el precio ni la distribución de valor tienen que ser los mismos, porque evidentemente se han transferido riesgos. El riesgo de mercado ya no lo tiene el productor agrícola y eso tiene que necesariamente llevar el precio del producto hacia abajo. Además, el riesgo de producción lo mantiene, pero ha recibido el anticipo, con lo cual, como mínimo, lo está compartiendo con el mayorista. De esta manera, también tiene que bajar el precio. En síntesis, y para no tener que seguir profundizando en este caso concreto, es imprescindible que el local file contenga una descripción completa, analítica, precisa de las transacciones vinculadas y también del perfil de la compañía, que justifique por qué en este caso hay un menor precio y un menor margen. Si esto no se hace, el conflicto está servido, porque las autoridades fiscales esperarán un margen y un precio superior. Una cuestión bastante relevante en el local file es la de la elección del método de precios de transferencia que se va a utilizar para probar que las operaciones se han realizado por su valor de mercado. Existe una tendencia generalizada en el sector a utilizar el margen neto del conjunto de las operaciones como método. Y esto es fundamentalmente por dos motivos. Uno es que es cierto que es muy difícil encontrar otro tipo de comparables que nos permitan utilizar otro método. Y en segundo lugar, que es que este método ahorra mucho más tiempo. Por lo tanto, existe un sesgo, consciente o inconsciente, que lleva a muchos profesionales a utilizarlo. Lo que ocurre es que si existen otros comparables que permitirían utilizar métodos más directos y no nos hemos asegurado de que realmente no existen, puede ser que las autoridades fiscales los conozcan o investiguen y los saquen a relucir, obteniendo resultados totalmente distintos de los que muestra el estudio de precios de transferencia y generando un riesgo fiscal significativo. Para acabar, me gustaría hablar de aquellas situaciones en las que, por ejemplo, la compañía obtiene márgenes netos o resultados muy generosos, incluso excepcionales, y que pueden revelar que existe un problema de precios de transferencia en la otra parte de la transacción. Existe la tentación de pensar que cuando se obtienen márgenes muy favorables o resultados excepcionales, como no hay un problema en el país donde se está preparando la documentación, no existe un problema de precios de transferencia y no hay que preocuparse por la contraparte. Y realmente esto no es así. Bien, podemos poner el ejemplo de un cliente que teníamos que nos pidió que le hiciésemos la documentación de precios de transferencia y cuando empezamos con el trabajo vimos que tenía unos márgenes netos excepcionales. Esto podía provocar un problema de precios de transferencia no en el país donde estábamos haciendo la documentación, sino en la contraparte de la transacción. Así que decidimos investigar un poco más para ver si realmente existía un problema de precios de transferencia. Descartamos la utilización de un método de precios o un método de márgenes brutos porque vimos que el cliente vendía literalmente cientos de miles de referencias, cada una con un precio muy bajo y además cada una con márgenes brutos que eran muy dispares. Así que utilizar directamente estos métodos no nos llevaba a ninguna conclusión. Pero haciendo un análisis vimos que la mediana de márgenes brutos del producto adquirido a vinculados y el producto adquirido a no vinculados era en ambos casos muy similar, lo que nos permitía justificar que realmente, incluso si tenía unos márgenes netos excepcionales, no se debía a un problema de precios de transferencia. Resultó que luego esta compañía entró en inspección en la contraparte de la operación vinculada y el análisis que habíamos realizado fue significativo para resolver favorablemente la situación. Bien, aquí termina nuestra sesión de hoy y abrimos el turno de preguntas. Muchas gracias en todo caso por su asistencia
Y recuerden que estamos a su entera disposición para analizar su caso particular y darles una solución personalizada.